Sí, yo entiendo pues el nivel extremo de nerviosismo que hay en una elección y además en una elección como esta, en donde pues por primera vez en la historia de Colombia es elegido un dirigente de izquierda presidente de la República y donde todo el mundo lo veía cerca, pero podía ser o no ser de acuerdo con las últimas encuestas. O sea, había un tema que es crucial en las democracias, que las reglas eran ciertas y los resultados inciertos. Es correcto. Pero usted se puso a decir que el candidato Petro tiene que respetar los resultados. Y obviamente que entiendo que lo dice dentro del contexto de una declaración a un reportero, pero cuando usted dice este candidato y no los dos candidatos son los que tienen que respetar los resultados, pues obviamente la interpretación es que usted está diciendo que Petro va a perder. Bueno, primero hay que poner el contexto de cómo fue la pregunta y cómo fue la respuesta. El ingeniero Rodolfo Hernández, la semana anterior, le habían hecho la pregunta que si iba a aceptar los resultados. Coincide con la reunión que tiene él conmigo y él saca una declaración pública la semana anterior a la fecha de la elección y dice categóricamente: reconozco el trabajo de la registraduría en primera vuelta y aceptaré los resultados en segunda vuelta, gane o pierda. Ya lo había hecho él. Le preguntan al hoy señor presidente ya declarado electo, el doctor Gustavo Petro, y él dice que él espera el resultado siempre y cuando no haya fraude. Y entonces le preguntan, ¿y quién va a hacer el fraude? Digo, no, pues eso lo determinaremos nosotros. Entonces ya se venía una declaración del ingeniero Rodolfo Hernández que decía que aceptaba los resultados. Cuando llego a Cartagena me preguntan que qué opinaba de la posición del candidato en ese momento, el candidato Gustavo Petro, y yo le respondo es el candidato en ese momento, Gustavo Petro. ¿Por qué no incluyo al ingeniero Rodolfo Hernández? Porque, y da interpretación de que yo le estaba dando solo la referencia o recomendación. Porque me preguntaron por el candidato Petro y única y exclusivamente sobre la declaración que había dado. ¿Por qué no me refiero al ingeniero Rodolfo Hernández? Porque él ya había dicho que reconocía los resultados. Fue por eso el contexto de Claro, la respuesta. lo entiendo, pero haga de cuenta que usted es el árbitro Sí, sí, y sí. está jugando Millonario Santa Fe. Y antes de saltar a la cancha, usted dice, no, es que Santa Fe sí tiene que aceptar el arbitraje. Sí, Entonces, sí, hoy son esas cosas que entre la reportería, por eso las ruedas de prensa tienen ese peligro mediático, que le hacen la pregunta y uno contesta, pero sí, en su momento se debió haber dicho los dos, después obviamente empezamos a decir ambos candidatos, pero esa fue la coyuntura y no tenía ningún aspecto de mala fe, como ustedes se dieron cuenta, los hechos hablaron, sino venía de la declaración del ingeniero que había dicho que sí los aceptaba y el candidato en su momento, Gustavo Petro, decía que los ponía en duda. el jueves, no exactamente antes de las elecciones, sino el jueves de la semana anterior, usted había tenido una reunión con los dos candidatos. Sí, Tenía citado al candidato, hoy presidente electo Gustavo Petro, a las 2 y al ingeniero Rodolfo Hernández a las 3. correcto. Y entonces se fue alargando un poco la reunión con Petro y usted tenía el temor de llegarle tarde a Hernández. Sí. Entonces pide retirarse de esa reunión y hay lectura en las filas de Petro que era que usted no quería oírlos a ellos, sino que quería reunirse con Hernández. Totalmente cierto. Yo paso la página porque sé que todo hacía parte de la campaña política. A las 2 de la tarde, muy puntual, llegó el doctor Gustavo Petro y con la señora vicepresidenta Francia Márquez, llegó Alexander López, llegaron sus auditores de sistemas y a las 2:30 se incorporó a la reunión el magistrado Luis Guillermo Pérez, que es parte del pacto histórico, representa la oposición en el Consejo Electoral. La reunión tenía 3 puntos. La primera, quería denunciar un posible fraude del candidato Gustavo Petro a favor de Rodolfo Hernández en unas mesas, en unas inconsistencias, y ese primer punto dijo que él iba a traer las mesas para identificarlas. Entonces, primer punto de la agenda quedó agotado. Segundo punto, me pedía que cambiara todos los jurados de votación. Le dije que eso no era posible, que estábamos a 8 días de la elección y que era inconveniente, ya estaban capacitados y eran los jurados de primera vuelta. Perfecto. Y tercer tema, el cambio de los auditores. Él tenía 4 auditores y quería traer 7 auditores. Le dije que sí.
La reunión terminó hacia las 2:40. Estábamos haciendo tiempo para que llegara a las 3 de la tarde, pero él dijo, me quedo y espero que llegue uno de mis abogados a traerme el listado de los 7 ingenieros para auditar. Llegó a las 3 de la tarde, 3:15, llegó el ingeniero Rodolfo Hernández y no había llegado el abogado. La agenda ya había terminado los 3 puntos, ya estábamos hablando era de otras circunstancias, de las garantías, el magistrado Luis Guillermo Pérez está hablando. Yo me levanto, ofrezco excusas, él sabía, le dije al candidato Petro en su momento, el ingeniero Rodolfo Hernández está, es más, yo para evitar también que hubiese algún tipo de encuentro, aunque le voy a comentar una infidencia de ese encuentro. Ese día de manera jocosa, cuando supo que llegó el ingeniero Rodolfo Hernández, dijo el candidato Gustavo Petro, en su momento candidato, que en dónde iba a estar, el ingeniero va a estar arriba en la otra sala. Entonces ahí comentó, sería bueno que se tomaran una foto, dándose por lo menos la mano. Y el candidato y presidente Gustavo Petro dijo que sí, y el ingeniero Rodolfo Hernández en la campaña prefirieron evitar el encuentro. Pero sí, el ingeniero Rodolfo se iban a dar hasta se propuso hasta una foto de estrecharse la mano. Entonces yo me disculpo, subo a las 3:15, quedaron los ingenieros ahí, el equipo técnico, pero el orden de la agenda ya había sido agotado. De todos modos, yo le digo, voy, lo atiendo y regreso. El ingeniero Rodolfo Hernández no se demoró mucho, como 15 minutos, entregó sus 2 hojas de vida a los auditores y cuando terminó la reunión hacia las 3:30, me dijeron que habían levantado la reunión y que ya había entregado el listado a los auditores, pero no fue ni desplante, no fue una intención de dejarlos ahí, sino ya estaba agotado el punto y también estaba el ingeniero Rodolfo Hernández, ya llevaba 15 minutos esperando. Esas fueron las verdades del tema. Entiendo. Y el sábado pasa lo del tema de las imágenes, Horrible. en donde hay un gráfico. O sea, quiero decirle con sinceridad a las personas que nos están viendo y a usted, señor registrador, que también en los medios de comunicación hacemos simulaciones para ver cómo está funcionando el programa para sacar al aire las cosas. Entonces, si vieran las simulaciones que se hicieron en cambio, por ejemplo, en la primera vuelta aparecía en una simulación ganando el candidato Enrique Gómez, que era pues algo que sabíamos que difícilmente iba a pasar, pero pues para simular todo esto. Eh, Creo que el simulacro era de Indra y se filtran unas imágenes, de alguna manera ese video termina alimentando un informe de la cadena CNN en español, y entonces en el nerviosismo que había en el momento dijeron, miren, ahí está la prueba de que ya está listo el resultado sin que se hayan cumplido las elecciones y que gane Hernández. ¿Cómo fue eso? Eso a nivel anecdótico, doctor Coronel, es como todo, era tan tensionante el momento que uno lo que busca es que nada pase malo, pero lo digo, factores externos. A las 6 de la mañana me llaman a mí y el WhatsApp, había más de 200 WhatsApp de todo el mundo, periodistas, senadores, gente del gobierno, gente de la oposición, que qué era eso. Yo cuando veo el video no sabía ni siquiera de qué se trataba. Me llama el senador Iván Cepeda y me llama también, me llamaron de la auditoría de los software, que qué estaba pasando, que si ya teníamos resultados. Yo no entendía la situación por el contexto del video. Ya había tendencia en redes sociales y obviamente mi deber era averiguar qué había. Me llamó el ministro del Interior también, qué había pasado. Además empezaron a hablar de CNN en español y no entendía, además porque CNN sacó también hasta las fotografías de unos departamentos que no tenían el nombre del departamento, sino, es decir, una confusión total. Primero, la registraduría nunca hace simulacros de proyecciones de resultados. La registraduría no hace absolutamente ni proyecciones estadísticas ni simulacros. Cuando fui a averiguar con la empresa Indra, tampoco nos habían entregado la sala de prensa. Al parecer las imágenes eran de la sala de prensa, pero tampoco confirmaban que era de la sala de prensa. Ya a las 5 de la tarde del día sábado, cuando recibo la sala de prensa y averiguo el informe oficial, me dicen que esas imágenes que salieron ni siquiera son simulacros de Indra, sino son imágenes que le envían a los canales de televisión, a los periodistas, y quien hace las simulaciones son los canales que van a transmitir ese domingo. Entonces, que eso no fue simulacro. Y alguno operario me decía, ni siquiera dentro de Corferia, sino bajando las pantallas, hace un video
porque lo que usted dice, hacen simulaciones de todos los medios de comunicación, pero la noticia ni siquiera arranca con el video, arranca con CNN en español, que empieza a botar unas imágenes y de departamentos que decían Tolima y aparecía el Meta. Entonces todo fue una confusión y ahí obviamente el nerviosismo generó, pero inmediatamente nosotros salimos a refutar la noticia porque la registraduría no hace simulacros de proyección de resultados. Obviamente hubo un temor, se lo cuento a nivel personal. Yo dije, qué tal que el resultado quedara como, como, como la simulación. nosotros obviamente aspirábamos que el resultado que fuera transparente, pero en caso de un hipotético resultado de ese video, pues eso hubiera sido un problema terrible para el país.